Buenas noches, mi nombre es Mario Germán González, estudiante de 10º semestre de Administración de Empresas. En este tiempo quiero compartirles lo que tiene que ver con la segunda evaluación de unidad de competencias del módulo de gerencia de producción. Esta evaluación está compuesta por tres puntos importantes. El primero de ellos tiene que ver con la diferencia que existe entre lo que es una planeación agregada de producción y un plan maestro de producción. Tres diferencias de estas dos partes importantes. La primera diferencia tiene que ver con el horizonte de tiempo. Cuando nosotros hablamos de un plan maestro de producción, se está hablando de un horizonte de tiempo a corto plazo, es decir, que abarca unas cuantas semanas o pocos meses. Mientras que la planeación agregada de producción se realiza con un horizonte de tiempo trazado a mediano plazo, que va normalmente, oscila entre lo que son los 6 meses y los 18 meses. La segunda diferencia que encontramos es que el plan maestro de producción se establece en términos de productos específicos, o sea, un solo producto, y no en un conjunto o familia de productos. Caso contrario, sucede con el plan agregado de producción, que este sí se establece sobre una familia de productos, es decir, referencias que tienen cierta similitud y por lo cual se pueden agrupar allí. Y la tercera diferencia que existe entre estos dos es que el plan maestro de producción me permite tomar una decisión como tal de la producción, de lo que voy a producir, mientras que lo que tiene que ver, y no es un pronóstico, mientras lo que tiene que ver con esa parte del plan agregado de producción es algo más estratégico, más táctico, más operativo. Esas serían pues las tres diferencias que se debe tener en cuenta. En el segundo punto tiene que ver allí, que estaba pues planteado en la evaluación, respecto a un archivo, una información que nos dan de producción, nos debemos de desarrollar tanto el plan, el PAP y el MPS. Para llevar a cabo esto se nos da cierta información y debemos de elegir cuál de los dos es el más eficiente, cuál creemos que sea el mejor. Para desarrollar esa parte, lo que hemos hecho es tomar dos que consideramos que eran los más eficientes para este caso, dos métodos dentro del plan agregado de producción. El primer método que utilizamos fue el método del inventario cero. ¿Por qué se tomó este método de inventario cero? Pues de acuerdo pues a otros ejercicios que hemos realizado, hemos podido constatar de que es un método que casi siempre nos genera los costos de producción más bajos. ¿En qué se basa este inventario cero? Pues se basa en que se tiene que tener el número de trabajadores que se van a utilizar rota de acuerdo a la demanda o el pronóstico de la demanda que se tiene del producto. Quiere decir de que en ese método se va a estar manejando tanto la contratación como el despido de empleados, de acuerdo pues a la necesidad, como se decía anteriormente. Eh, no tiene unos costos de almacenaje de inventarios porque como su nombre lo indica es un método donde el inventario siempre va a estar en cero. No va a haber inventario, no va a haber costo de almacenamiento, por eso es uno de los que genera los costos más bajos, porque pues siempre el almacenaje del producto, del inventario, pues tiene un costo bastante elevado. Tampoco hay costos de faltantes, ni sobrantes, ni nada de esto, porque simplemente se va a tener como punto de referencia las cantidades exactas a producir. Eso genera unos costos totales, de acuerdo pues al ejercicio que realizamos, nos dio un costo total de 516.609.344 pesos. Ese fue pues el costo total del método de inventario cero. El otro método que abordamos para este ejercicio es el método de fuerza de trabajo constante, que está dentro del plan agregado de producción. ¿Cuáles son las características de este método? Pues muy sencillo, se tiene siempre el mismo número de trabajadores, es constante el mismo número de trabajadores durante todo el periodo
por el cual se va a hacer la proyección de este método. En este caso pues estamos hablando de que es un método de un año, va desde julio del 2020 a junio del 2021, con una constante de 22 trabajadores cada mes. ¿Qué se diferencia del inventario cero? De que en este método tenemos que estar haciendo, no tenemos que estar, perdón, haciendo los despidos y las contrataciones que se hacían en el inventario cero, porque siempre vamos a tener el mismo número de empleados. ¿Cuál es la variación como tal? Pues la variación empieza a darse en lo que tiene que ver, como ya tengo un inventario inicial y un inventario que va a seguir sumando mes tras mes para poder cumplir con esa demanda, me toca pagar, tiene un costo el almacenar ese inventario, entonces se me empieza a aparecer un costo que no está manejando en el inventario cero, como era ese costo pues de almacenaje. También pueden darse el tema del costo de lo que son los faltantes de las unidades que se requieren de acuerdo al pronóstico de la demanda. Y pues en el caso puntual de este ejercicio, al hacerlo pues de esta forma, en este caso pues no dieron unidades faltantes. Por eso se eligió este método. Si hubiera habido unidades faltantes, pues se hubiera ido al método de fuerza de trabajo constante con horas extras, para ver si era pues por la parte de costos era mejor, eran con costos más reducidos. Pero en este caso, como no hay necesidad, no hay faltante, no se requiere pues hacer esa contratación. Al final nos da un valor, un costo total de 1.401.864.288 millones. Vemos que es un costo mucho más elevado al del inventario cero, y vuelvo y ratifico, se debe bastante por el tema de que se incrementan mucho los costos del almacenaje de las unidades, porque hablamos de que siempre son muchas unidades durante ese año, son más de 2.316.700 unidades de producción, y por eso se elevan los costos. Para continuar explicando cuál fue esa decisión que tomamos respecto a esto y poder terminar con la conclusión de si se excede o no la capacidad y qué decisiones vamos a ajustar, mi compañero Brian seguirá pues adelante con esa información. Buenas noches, mi nombre es Brian Guerrero Daza, estudiante de 10º semestre de Administración de Empresas del ITA Profesional. Ya concluyendo lo que anteriormente hablaba mi compañero Mario, pues de acuerdo a los métodos del plan agregado de producción vistos en la clase, tomamos la decisión de utilizar el método de fuerza de trabajo sin horas extras. ¿Por qué? Porque no fue, digamos, necesaria las horas extras por temas de producción. También pues se tomó en cuenta en la parte ética. ¿Por qué? Porque tenemos en esta fuerza de trabajo constante, tenemos una estabilidad laboral de las personas que la verdad sí beneficia, digamos, la imagen de la empresa, mayor seriedad, y también pues se tomó en cuenta, digamos, tener un stock constante también para cumplir con las necesidades del cliente en el tiempo acordado, y que a pesar de que haya mucha eficiencia, eficacia, también puede haber algún error. Y pues la idea es también tener como ese cumplimiento con los pedidos realizados. Si hablamos también pues a pesar de que este plan agregado sí tiene mayor costo total, de acuerdo digamos que al inventario cero, que también se puede estar comparando, la utilidad bruta que de pronto nos puede aportar el cumplimiento de los pedidos, no se va a ver como va a ser mínimo este costo total, a pesar de que pues no va a ser, este costo no es solo de producción. Aquí obviamente va a haber unos gastos, va a haber otros costos adicionales. Y pues hablamos de un producto que es bastante demandado. Aquí teniendo en cuenta, este es el plan agregado de producción, las unidades producidas en todo el año, este es de mes a mes, en todo el año
fueron de 2.296.800. Es bastante demandado y hablamos de un producto bastante especializado que digamos puede tener un precio de 10 a 14.000 pesos, que sí se va a ver esa utilidad pues bruta amplia. Ya pasando en la parte del plan maestro de producción y teniendo en cuenta información del plan agregado anterior y de alguna y otra información que pues ha sido facilitada, ya podemos realizar digamos este plan maestro de producción, teniendo en cuenta claramente el pronóstico que se realizó digamos en este tiempo y los pedidos que el cliente hizo, pues pidieron. También teniendo en cuenta unas restricciones como el tamaño del lote y como un inventario inicial, que es del mes de julio. Este plan maestro, como lo podemos apreciar, es solo de julio y agosto, que esa es una de las diferencias del plan maestro y del plan agregado. Y también pues este plan maestro fue desagregado del plan agregado. Digamos, este plan maestro es solo del producto de bujías, que sí tiene un 60% de participación en el plan agregado anterior. Entonces, de acuerdo a las restricciones se puede realizar esta producción, pero ya también nos exigen saber la capacidad de producción semanal para los 8 periodos, digamos para las 8 semanas de estos 2 meses. Pero vimos como base los trabajadores para definirlo. Eso es lo que nos ayudó también en este método de fuerza de trabajo, que en todos los meses va a haber unos trabajadores utilizados que son los mismos, 22. Va a haber una productividad, esta información de productividad de los días realizados, de las horas, las adquirimos de la información de la empresa para realizar la producción del plan agregado. Ya la capacidad teórica, como dice el mismo nombre, la teoría, que dice si tenemos unos trabajadores utilizados, una productividad de 50 unidades en la hora, digamos, unos días tenemos por mes 22, porque cogimos los 23 días del mes de julio y los 21 días del mes de agosto y sacamos un promedio, y de allí también tuvimos en cuenta las horas laborales, que son 8. Pero entonces en teoría dice esto, pero como hablábamos ahora de una participación de las bujías de un 60%, nos referimos a que los trabajadores utilizaron un 60% de su producción para realizar esto, en el cual tenemos ya una capacidad efectiva, que son de 116.160. Y también tuvimos en cuenta una capacidad real para saber qué utilización se está realizando. ¿Cómo sacamos esta capacidad real del plan agregado? Utilizamos las unidades producidas. También sacamos un promedio de unidades producidas del mes de julio y del mes de agosto, y nos dimos cuenta que es la misma capacidad teórica. Entonces, ya para realizar la capacidad de producción semanal, tomamos como base pues los trabajadores, como decía anteriormente. ¿Para qué? Para facilitar la decisión de las horas trabajadas por cada semana de los meses de julio y agosto, para cumplir con lo pronosticado en el plan maestro de producción. De esta manera pues no tendremos algún problema por faltantes. Aquí podemos apreciar que tenemos la línea o los trabajadores utilizados, la productividad, la eficiencia, los días trabajados y las horas de trabajo, las cuales nosotros manejamos como queremos. ¿Para qué? Para que la capacidad esté relacionada con el plan maestro. Si vemos unos excedentes en las primeras 2 semanas. ¿Por qué? Porque en las 2 primeras semanas utilizamos el inventario final del mes de junio. Pero aquí ya seguimos, ya comenzamos a jugar con estas horas para suplir las necesidades de esta producción.
que tuvimos en cuenta. Es todo esto, pues este es el resultado. Espero. Muchas gracias.